Hola hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 1, versos 3 al 11. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. He colocado por tema a este estudio de la palabra Dios nuestro gran consolador. Dice así la santa palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amado Dios, te damos gracias, Padre Santo, tú que eres bueno, Señor, tú que eres Dios de misericordia, Padre. Señor, bendice esta palabra, oh Dios, oh Señor, y que tu Espíritu Santo obre, Padre Santo, en el entendimiento de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, que Señor pongas en mí, oh Dios, las palabras tuyas, Padre Santo, y no las mías, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, esta segunda carta a los Corintios, como su nombre lo indica, fue escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fundó la obra en Corinto, la iglesia en Corinto, durante su segundo viaje misionero, y estuvo allí, según nos cuenta la Escritura, durante año y medio enseñando a los hermanos la palabra, la vida cristiana, la obediencia a Dios. Sin embargo, encontramos y leemos en las cartas a los Corintios que es una iglesia en la cual pues, se presentaron muchas dificultades, muchos problemas de pecado, de interpretación de la palabra. Y respecto a esto, pues el apóstol escribió a ellos, dándoles una palabra de enseñanza, de claridad también. Y en esa iglesia que estaba en pleno crecimiento, entonces se presentaban muchas dificultades. Y quizás por ello Pablo inicia esta segunda carta enfocando que el consuelo que Dios da a sus hijos en medio de todas las dificultades. El versículo 3 nos dice una gran verdad, y la verdad que nos dice es que Dios es Padre de consolación, ¿verdad? Qué bueno que la Escritura nos revela esta característica de la naturaleza de Dios. Por eso la palabra nos afirma que Dios es bueno, ¿verdad? Porque Él tiene misericordia y Él busca consolar. Sabemos que Dios no está interesado en que nosotros padezcamos, suframos de manera injusta, no. Dios está interesado todo lo contrario. Él busca consolar, busca ayudar, busca dar su palabra, ¿verdad? Dar esperanza.
Entonces, qué bueno saber que tenemos un Dios tan grande, tan misericordioso, que está presto a consolarnos. Por eso dice, Dios de toda consolación. Dios es nuestro gran consolador. Sobre Él podemos recortar nuestra cabeza abatida, ¿verdad? Nuestro corazón angustiado, para hallar consuelo, para hallar tranquilidad, refugio, porque Él es Padre de consolación. Sabiendo que la palabra consolar, consolación, tiene que ver con el efecto de tranquilizar, de a una persona transmitirle confianza cuando está afligida por algún motivo. Y eso es lo que Dios quiere, hace en nosotros. El versículo 4 nos presenta la consolación de Dios en un doble propósito. Dice esta palabra que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, pero esa consolación que Dios hace en nosotros, y fíjense ustedes que no habla de que Dios nos consuela solamente en una tribulación, sino que dice que en todas las tribulaciones, o sea que la mano de Dios siempre está allí presta. Qué esperanza tan buena esa tenemos en nuestro Dios. Pero Dios no solamente obra a nuestro favor para que nosotros podamos sobrellevar las vicisitudes de la vida, para que no desfallezcamos, para que aprendamos a descansar, a confiar en Él, sino que más allá de mí mismo, de la obra que Dios hace en mí, esa obra Dios la utiliza con un doble propósito. Y el doble propósito está aquí mismo dicho, ¿verdad? Que es que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de esa consolación que Dios nos ha dado. Qué bueno, qué maravilloso es nuestro Dios, que nos capacita aún en medio de la dificultad, cuando alguien pensaría que no hay nada de pronto rescatable, pasar por una tribulación. Dios, que todo lo hace con un propósito, Él dice, yo voy a utilizar esa tribulación por la que tú estás pasando, para que una vez que hayas pasado por ella, tú puedas utilizar allí con otro hermano la misma consolación que yo te he dado, pueda ser de ayuda, pueda ser de fortaleza a otro hermano que está pasando por esa tribulación. Entonces nos revela eso la palabra, ¿verdad? Que todo lo que Dios hace tiene un propósito, ¿verdad? Que Dios nos ayuda para que nosotros también, con ese favor que Dios nos ha mostrado, podamos contarlas a otros y les sirvan de beneficio. En 2 Corintios 7, del 5 al 7, la palabra también dice esto, el apóstol Pablo contando una de sus experiencias, dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todos fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, estudiante, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Y Pablo mismo habla de que Él fue consolado por Dios por medio de una obra como fue regocijarse con la venida de su hermano Tito allí. Entonces Dios es bueno, Dios en medio de cualquier angustia, cualquier tribulación, Dios nos consuela. No olvidemos eso, que el Señor está presto a consolar. El versículo 5 también nos enseña otra gran verdad. Dice esta palabra aquí que porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. A veces se enseña, algunos enseñan de manera equívoca que cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú llegas al Señor, ya se acabó todo padecimiento. Es más, hay una cierta doctrina de esa que se llama pare de sufrir, y que ya se acabó todo sufrimiento, no te va a dar ni una gripa más en la vida. Pero la palabra realmente no enseña eso.
La palabra dice que en nosotros abundan las aflicciones. Y abundan las aflicciones porque Dios también quiere que en nosotros abunde la consolación para bendición de nuestras vidas y para bendición de los demás. Eso es lo que dice la palabra claramente. Filipenses 1:29 también nos dice que a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La aflicción es para que no confiemos en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestras propias capacidades, sino en Dios, tal como lo dice acá más adelante el versículo 9 de este capítulo que estamos leyendo, que ya hacia el final vamos a ver esa parte, esa experiencia del apóstol Pablo. Entonces, en nosotros van a abundar las aflicciones. Dios no nos saca de la aflicción, sino que nos acompaña, está con nosotros en medio de las aflicciones, en medio del horno de fuego. Allí está Dios con nosotros, para que la llama no arda en nosotros ni nuestros vestidos se chamusquen siquiera. Esa es la obra que Dios hace en nosotros. El versículo 6 de este pasaje nos muestra aquí el consuelo del cristiano, ¿verdad? El propósito por el cual, si alguna tribulación Dios nos la permite, es para Él consolarnos, para perfeccionar en nosotros algo que ande mal, ¿verdad? Y todo eso ayuda a nuestra salvación. Y dice que se opera en nosotros, ¿verdad?, el sufrir las mismas aflicciones que también padecemos. Es decir, no debemos creer, a veces equivocadamente creemos y decimos, bueno, a mí apenas me está pasando esto. No, en todo el mundo Dios está perfeccionando la iglesia, y lo hace a través de las aflicciones en muchos casos. Tenemos que entrar allí, ¿verdad? Pasamos por allí. Cuando buscamos ser consolados por el Señor, estamos diciéndole a nuestro Padre que somos débiles, que le necesitamos, que solo no podemos, que necesitamos su consuelo, su ánimo, su fuerza con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes tenemos muchas veces la tendencia de abatirnos mucho en momentos de tribulación y tomar por lo menos dos actitudes. En primer lugar, cuestionar y decir, bueno, ¿y por qué me viene a mí esta tribulación? Tenemos que entender que todo lo que Dios permite tiene un propósito. Y en segundo lugar, también muchas veces los cristianos tendemos a decir eso, ¿verdad? Y a pensar que Dios nos ha abandonado, que ya no nos escucha. Pero todo esto es falso. Tenemos que recordar siempre que Dios no nos abandona, que Él está presto a consolarnos, porque esa es su naturaleza. Él nos ama y por eso nos consuela, para que podamos soportar las vicisitudes de la vida y llevar gloria para Él. Gloria a Dios. El verso 7 muestra la seguridad del apóstol Pablo con la fe de los hermanos. Como dije inicialmente, Pablo había estado durante año y medio allí enseñando en la iglesia en Corinto, y él estaba seguro, ¿verdad?, de eso que había sembrado. Por eso él dice: nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, porque sabemos que así como sois compañeros en la aflicción, también lo sois en la consolación. Él estaba seguro que los hermanos les animaba a que soportaran en fe, pudieran sobrellevar en fe la tribulación y buscaran la consolación de parte de Dios. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, que es también Hebreos 14, del 15 al 16, donde la palabra nos dice que tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Esas debilidades que nosotros presentamos nos generan aflicción, y es entonces cuando clamamos y tenemos su poderosa ayuda, el consuelo de Dios.
Por último, encontramos en los versículos 9 al 11 una experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo aquí está relatando cómo él había padecido, había tenido una situación, una tribulación tan grande en Asia, que dice que perdió toda esperanza de vida. O sea, ya en él la confianza no estaba, pero Dios le consoló, Dios le ayudó. Fue el mismo Dios, y por eso el habla dice que Dios que resucita de los muertos nos libró, nos libra, ¿verdad? Y nos librará de tan gran muerte. Entonces, esa experiencia la relata Pablo a la iglesia en Corintios, como para que ellos tomen confianza y seguridad, no pensando que de pronto van a decir, pero eso nos pasa a nosotros, pero a Pablo eso no le pasa. Porque es que Pablo sí está en comunión, sí está cerquita de Dios. A veces tenemos esa tendencia también de creer que eso nos pasa simplemente a nosotros y no les pasa a los otros. Entonces Pablo con esta experiencia está diciendo, no, a mí también me pasa, a mí también me suceden situaciones de tribulación. Yo también he pasado por allí y he encontrado, que es lo importante, consuelo, ¿verdad?, en Dios, porque Dios es el gran consolador. Como conclusión, quiero decirles que en la vida cristiana vamos a afrontar momentos de tribulación, de dificultades que nos van a sentir angustiados. Vamos a tener pérdidas muchas veces. Todo eso entra dentro de la vida cristiana, porque estamos en un mundo caído y no estamos en el cielo, ¿verdad? En el cielo seremos libres ya de todo dolor, toda angustia, toda enfermedad, toda lágrima, pero aquí en la tierra nos toca afrontar eso. Pero lo cierto es que debemos recordar es que Dios está con nosotros. En medio de la aflicción, Él nos da su consuelo, porque eso es lo que hace parte de su naturaleza. Dios es consolador y lo hace con doble propósito: bendecirnos a nosotros, ayudarnos a nosotros, pero también que esa consolación de Él ayude a los demás, porque Dios ministra su iglesia a través de ustedes, de los mismos miembros de la iglesia. Así que tenga presente que Dios lo utilizará para consolar a otros, si usted es consolado por Él. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor. Padre, gracias por esta palabra que tú me has regalado, Dios, has regalado a la iglesia, Señor. Oh Dios, guárdanos en ti y ayúdanos a poner siempre nuestra fe y esperanza en todo momento en ti, que eres quien nos consuelas en medio de las tribulaciones. Amén. Gloria a Dios.